La casa llevaba varios días envuelta en una tensión difícil de explicar con palabras simples. El ambiente, que en otras ocasiones había sido ruidoso, lleno de risas nerviosas, conversaciones cruzadas y estrategias susurradas en los rincones, ahora parecía cargado de una electricidad silenciosa, como si todos intuyeran que algo estaba por suceder. La llamada Semana de los Encantamientos no era una semana cualquiera. Desde el inicio se había presentado como un periodo especial, distinto, diseñado para alterar emociones, remover recuerdos y, sobre todo, enfrentar a los participantes con verdades que tal vez no estaban preparados para escuchar. Nadie imaginaba con exactitud cómo se desarrollaría ese momento, pero lo que sí era claro es que el regreso de Melissa no pasaría desapercibido. Su nombre ya había generado conversaciones desde el instante en que se anunció su intervención. Algunos reaccionaron con curiosidad, otros con inquietud, y unos cuantos con evidente incomodidad. Melissa no era una figura neutra. Su historia dentro de la casa había dejado huellas profundas, algunas positivas, otras no tanto. Su forma de decir las cosas directa, sin rodeos y sin suavizar sus opiniones, la convertía en una presencia imposible de ignorar. El día de su llegada, la atmósfera cambió desde temprano. Los participantes intentaban mantenerse ocupados, pero la expectativa era evidente. Algunos caminaban de un lado a otro sin un objetivo claro, otros hablaban entre sí tratando de anticipar lo que podría ocurrir. Había miradas cómplices, gestos de nerviosismo y silencios que decían más que cualquier palabra. Cuando finalmente Melissa cruzó la puerta, el aire pareció detenerse por un instante. Su entrada no fue escandalosa ni exagerada. Fue su actitud la que marcó la diferencia. Caminó con seguridad, observando cada rincón, como si quisiera absorber cada detalle. Su mirada se detuvo en los rostros de los participantes, uno por uno, sin prisa. No necesitó levantar la voz para hacerse notar. Su sola presencia bastó para que todos sintieran el peso de su regreso. Desde el primer momento dejó claro que no había regresado para mantener una postura neutral. Sus palabras comenzaron a fluir con una mezcla de firmeza y emoción contenida. No se trataba de un simple reencuentro. Era evidente que había venido con cosas que decir, con pensamientos acumulados y con opiniones que no pensaba guardar. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando dirigió su atención hacia Carola. Su tono no fue agresivo en volumen, pero sí en contenido. Cuestionó su comportamiento insinuando que había mostrado una falta de lealtad que no podía ignorarse. Sus palabras no fueron improvisadas, parecían haber sido pensadas con anterioridad, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Carola, por su parte, intentó mantener la compostura, pero su expresión revelaba sorpresa, incomodidad y una creciente molestia. Melissa no se detuvo ahí. También habló sobre Valentino. Sus comentarios hacia él no fueron menos contundentes. Cuestionó sus decisiones, su forma de actuar y la estrategia que había seguido dentro de la casa. No lo acusó directamente de algo específico, pero sus palabras dejaron entrever que, desde su perspectiva, él no había sido completamente transparente ni firme en su posición. La dinámica conocida como el congelado añadió una capa adicional de complejidad a la situación. Como parte de esta dinámica, los participantes debían permanecer inmóviles y en silencio, sin reaccionar a lo que ocurría a su alrededor. Era una prueba difícil, no solo físicamente sino emocionalmente. Estar presente, escuchar críticas y no poder responder requería un nivel de control que no todos podían manejar con facilidad. Valentino se encontró en el centro de esa prueba. Mientras Melissa hablaba, mientras sus palabras llenaban el espacio, él permaneció en silencio. Su rostro no mostraba una reacción clara. No intervino, no defendió a Carola, no cuestionó lo que se decía. Simplemente permaneció inmóvil, cumpliendo con las reglas de la dinámica. Para algunos, su silencio fue una muestra de disciplina y respeto por las normas. Pero para Carola, ese silencio tuvo otro significado. Ella lo interpretó como una falta de apoyo, como una señal de debilidad. En su mente ese momento se convirtió en una evidencia de algo que tal vez había sospechado antes, que Valentino no estaba dispuesto a asumir riesgos por ella. El tiempo parecía avanzar lentamente durante esos minutos. Cada palabra, cada gesto, cada silencio adquiría un significado mayor. Cuando finalmente la dinámica terminó, el ambiente ya no era el mismo. Lo que había sido una tensión contenida se transformó en un conflicto abierto, inevitable. Carola no tardó en confrontar a Valentino.
La conversación comenzó con un tono contenido, pero cargado de emoción. Ella necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué él había permanecido en silencio. Sus palabras reflejaban decepción, pero también una necesidad genuina de claridad. Valentino intentó explicar su posición. Habló de las reglas, de la dinámica, de la imposibilidad de reaccionar. Pero sus explicaciones no parecían suficientes para calmar la frustración de Carola. Para ella, no se trataba solo de las reglas. Se trataba de lo que ese silencio representaba. La conversación se intensificó rápidamente. Lo que había comenzado como un intercambio de opiniones se transformó en una discusión cargada de reproches acumulados. Salieron a la superficie recuerdos, situaciones pasadas, momentos que habían quedado sin resolver. No solo hablaron del presente, sino también de experiencias compartidas fuera del reality, de cosas que habían vivido antes de entrar a la casa. Cada palabra parecía abrir una nueva herida. Cada frase añadía una nueva capa de distancia entre ellos. La posibilidad de una alianza, de una amistad sólida, comenzó a desvanecerse frente a sus propios ojos. Carola expresó su dolor con una honestidad que no podía ocultarse. No se trataba solo de estrategia ni de juego. Había emociones reales involucradas. Sentía que había confiado en alguien que no había estado a la altura de sus expectativas. Valentino, por su parte, parecía dividido entre la necesidad de defenderse y la dificultad de encontrar las palabras correctas. No era indiferente, pero tampoco lograba transmitir lo que sentía de una manera que pudiera reparar el daño. La discusión no tuvo un cierre claro. No hubo reconciliación ni entendimiento mutuo. Solo quedó una sensación de distancia, de ruptura, de algo que difícilmente podría volver a ser lo que era antes. El impacto de ese enfrentamiento no se limitó a ellos dos. Los demás participantes observaban, conscientes de que estaban presenciando un momento decisivo. Sabían que ese tipo de conflictos no solo afectaban las relaciones personales, sino también el equilibrio dentro de la casa. Más tarde, Carola fue cuestionada en la zona de entrevistas. Las preguntas no fueron fáciles. Una de ellas tocó un punto especialmente sensible: si su cercanía inicial con Valentino había sido motivada por interés económico. La pregunta, directa y sin filtros, cayó como un golpe inesperado. Su reacción fue inmediata. Su expresión cambió. Sus ojos reflejaron incredulidad y molestia. Para ella, esa insinuación no solo era injusta, sino también ofensiva. No se trataba de dinero. No se trataba de conveniencia. Se trataba de algo más complejo, más humano. Visiblemente afectada, decidió abandonar el lugar. No quiso continuar con la entrevista. No estaba dispuesta a permanecer en un espacio donde sentía que su integridad estaba siendo cuestionada de esa manera. Su salida fue silenciosa, pero significativa. No necesitó decir nada más. Su gesto habló por sí solo. Ese momento marcó un antes y un después. La casa ya no era la misma. Las relaciones habían cambiado. Las percepciones también. Lo que antes parecía una alianza sólida ahora era una conexión fracturada. Melissa, con su intervención, había actuado como un catalizador. No había creado los problemas, pero había acelerado su aparición. Había expuesto tensiones que ya existían, emociones que habían sido contenidas durante demasiado tiempo. Para Carola, la experiencia fue especialmente difícil. Se enfrentó no solo a las palabras de Melissa, sino también a la realidad de su relación con Valentino. Se vio obligada a confrontar sentimientos que tal vez había tratado de ignorar. Para Valentino, el momento también dejó una marca. Su silencio, interpretado de diferentes maneras, se convirtió en un símbolo de algo que él mismo tal vez no había anticipado. La casa continuó como siempre lo hace, pero con una energía distinta. Los participantes seguían conviviendo, compartiendo el mismo espacio, pero algo había cambiado en la dinámica emocional. En ese entorno donde cada gesto es observado, cada palabra analizada y cada silencio interpretado, momentos como ese adquieren una importancia mayor. No son solo eventos aislados. Son puntos de inflexión. La intervención de Melissa no fue simplemente una visita. Fue un evento que alteró el equilibrio, que obligó a todos a mirarse a sí mismos y a los demás con una nueva perspectiva. Carola tuvo que enfrentar no solo las palabras de otros, sino también sus propias emociones.
Valentino tuvo que confrontar el significado de sus decisiones y la forma en que eran percibidas. Y Melissa, fiel a su forma de ser, dejó claro que no había regresado para pasar desapercibida. La historia que se desarrolló durante esos días no fue solo una historia de conflicto. Fue una historia de emociones reales, de expectativas, de decepciones y de verdades que, aunque difíciles, terminaron saliendo a la superficie. Porque en un entorno donde todo se amplifica, donde cada momento es observado, las emociones no pueden esconderse para siempre. Y al final, lo que queda no son solo las palabras que se dijeron, sino también las emociones que se sintieron, las decisiones que se tomaron y las consecuencias que cambiaron el rumbo de las relaciones dentro de la casa. Si quieres seguir enterándote de todo lo que ocurre, de cada detalle, cada enfrentamiento y cada momento que define el destino de los participantes, suscríbete al canal y deja tu comentario con tu opinión sobre esta situación, porque tu voz también es parte de esta historia y queremos saber qué piensas sobre todo lo que pasó entre Melissa, Carola y Valentino. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido. Suscríbete para no perderte las últimas noticias de farándula del momento, comparte tu opinión en los comentarios y mantente al día conmigo entre filtros y fama.